bienvenida a este webinar de formación continua de controllers certificados CCA, que es una acreditación, como sabéis, que permite la formación continua y la actualización de conocimientos en control de gestión. Vamos a tener una sesión de un tema que creemos que es interesante, que es importante, ¿no? En la que habla un poco de algunos tips, ¿no? De algunos elementos alrededor de la realización de un business plan. Me voy a presentar muy brevemente, ¿no? Para que por lo menos me tengáis también ubicado, ¿no? Yo soy licenciado en Ciencias Físicas, soy también doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y antiguo alumno de la Harvard University, Harvard Business School. Soy el presidente del chapter de Madrid, del capítulo de Madrid de una red de Business Angels. Es la red de inversores privados de Business Angels más grande del mundo y lo que hacemos es poner en contacto a startups, a emprendedores, a proyectos que ya han dado el salto, que han creado su equipo, tienen normalmente un mínimo producto viable, que tienen clientes. Soy profesor de finanzas de la Carlos III, de algunas escuelas de negocios, ¿no? Siempre en ámbitos entre finanzas y estrategia, ¿no? Bueno, vamos, como digo, a hablar del tema de, bueno, de algunos elementos alrededor de la realización de un business plan. Lo que vamos a hacer es señalar, ¿no? Un poco aquellos puntos que a mí me parecen especialmente relevantes o me parecen críticos, en los que, bueno, humildemente, pues como digo, en toda la actividad de emprendimiento y de startups y de Keiretsu, pues estamos muy involucrados, ¿no? Me gusta esta frase, ¿no? De este militar, ¿no? Que probablemente el concepto plan siempre ha estado involucrado con la estrategia militar, ¿no? Dice, bueno, ningún plan, por bueno que sea, resiste su primer contacto con el enemigo, ¿no? Con la realidad. Entonces, esto significa que no hay que tener un plan, ¿no? Mi opinión, ¿no? Es que no, ¿no? Que hoy en día es necesario. Lo que no es suficiente. No podemos asociar plan con éxito, ¿no? Normalmente hablamos de plan de negocio cuando estamos pensando en un proyecto de startup de emprendimiento o en un proyecto de nuevo negocio, ¿no? Por eso hablamos de business plan o de plan de negocio, ¿no? De alguna manera, en la medida de que vamos a tener que cambiarlo, en la medida que vamos a tener que modificarlo, en la medida que la realidad en el campo de batalla, ¿no? En el mercado, todo esto va a cambiar, ¿significa que no hay que tenerlo? No, yo creo que son cosas diferentes. Nuestra impresión es que si no haces un plan, ¿no? Tu plan fracasará, lo cual no significa que si lo haces triunfarás. Es decir, esto es un poco probablemente una condición necesaria, pero no suficiente. A nuestro entender, ¿no? A mi entender, un plan de negocio sirve pues para pasar mucho tiempo a solas con tu proyecto, ¿no? Vamos a imaginar que aunque sea verbalmente, vamos a asociar plan o plan de empresa o business plan, vamos a asociarlo, por ejemplo, al lanzamiento de un proyecto empresarial, al lanzamiento de una startup. Bueno, está claro que el tener un plan, como decimos, pues es condición necesaria, pero no es suficiente. Probablemente hoy es necesario, primero porque desde un punto de vista interno, intrínseco, ha servido para que esa persona o esas personas alrededor de ese proyecto empresarial, de esa startup, que hayan reflexionado, ¿no? Sobre diferentes elementos que se van a encontrar, ¿no? En el campo de batalla, que se van a encontrar en la vida real. Y desde el punto de vista externo, pues al final nosotros pensamos que una startup, ¿no? O una empresa tiene una cierta analogía antropomórfica, ¿no? Una startup nace, crece, se desarrolla y ojalá no muera. Cualquier interacción que hagamos, ¿no? Con diferentes elementos, con diferentes entes que vamos a tener que hacerlo, especialmente entes de financiación, ¿no? En ese proceso, en ese recorrido, nos van a preguntar por el plan, ¿no? El señor Amancio Ortega probablemente en su día nunca hizo ningún plan, ni sabía lo que era descontar un flujo de caja, ¿no? Ni lo que era un free cash flow, ¿no? Bueno, pues esto evidentemente, como digo, no es suficiente, ¿no? El hacer saberlo, pero probablemente, como digo, hoy en día, en el entorno actual, tanto desde el punto de vista interno como externo de interacción, ¿no? Es absolutamente necesario. Todos sabemos que esto está vinculado a diferentes elementos, el querer, ¿no? Entre el saber, ¿no? y el poder. Todo en esos triángulos, ¿no? Se encuentra ese llamado emprendedor. La verdad que también en el ecosistema pues también observo un cambio tremendo, ¿no? Es decir, ese tópico español de que en españoles quieren ser funcionarios y todas estas cosas, pues yo ya no lo observo tanto, ¿no? Yo pues veo desde luego perfiles, ¿no? Que en principio prefieren orientar su vida en estos entornos. Es un documento, ¿no? Que va a pretender describir todos los elementos que nos vamos a encontrar en el campo de batalla.
Un plan, al final, pues hay que darle una estructura, hay que darle una forma, hay que acabar pues escribiendo un documento, ¿no? En el que lo más importante a veces no es la forma. Yo creo que tiene que ver más con los contenidos, con ese curated content que ahora se ha puesto de moda, contenido curado, ¿no? Seleccionado, filtrado, ¿no? Que sirva para de alguna manera habernos hecho reflexionar a nosotros, los socios fundadores, y a los externos, imaginemos inversores, alrededor de esa oportunidad de negocio. Bueno, creo que también es interesante en un business plan definir un poco qué indicadores, qué KPIs vamos a medir, vamos a controlar en nuestro plan de empresa. Y en este business plan, pues esto estará muy asociado a la tipología, a la naturaleza. También yo creo que es interesante que hablemos de un poco de un plan de contingencia. ¿Qué pasaría si? Pues también hayamos por lo menos previsto unos elementos de riesgos, los elementos de plan de contingencias, ¿no? Bueno, podemos hablar de unas conclusiones. Finalmente, M, ¿no? Solemos escribir un resumen ejecutivo de alguien que lea, sea un inversor o sea un financiador de deuda o sea un posible colaborador a incorporar, pues entienda perfectamente nuestro negocio, nuestro plan, ¿no? Y luego, pues lógicamente esto estaría relacionado con el plan de ejecución. Ciertas partes de la ejecución pueden irse al mismo tiempo ejecutando a medida que vamos elaborando el business plan, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora de qué cosas, pues yo creo que algunos elementos son críticos a la hora de evaluar un plan de empresa, ¿no? Todo empieza un poco normalmente por la idea de negocio, ¿no? Y el equipo de proyecto, eso que estábamos ahí, ¿no? En la idea de negocio a veces uno puede hacerse preguntas tan lógicas, ¿no? Y tan sencillas como decir, bueno, ¿qué mirar? ¿Dónde voy a mirar? ¿Cómo voy a mirar? ¿No? Y cómo voy a verbalizar una idea de negocio dentro de mi proyecto de emprendimiento que tiene que sustanciarse en un plan de empresa, en un business plan. Yo creo que lo que hay que mirar, sobre todo por encima de todo, son necesidades y deseos. Los americanos lo llaman the pain factor, ¿no? El punto de dolor, que con la oferta actual no estén suficientemente satisfechos. No creemos tanto que la idea de negocio tiene que ser lo nunca visto, the never seen, en fin, esto no. Tenemos que buscar algo que sea absolutamente radical, ¿no? Nosotros un poco recomendamos que en esa idea de negocio, del qué mirar, creemos que es difícil ser un market maker, creador de mercado, ¿no? Nos parece que es interesante que esas necesidades y deseos sean fuertes, ¿no? Sean dolorosos, para que la gente realmente sea capaz de pagar por ellos, ¿no? Nosotros a veces humildemente vemos muchas startups y muchos proyectos en los que realmente o no cubren una necesidad o es una necesidad o un deseo poco doloroso. Y también yo creo que es importante que afecten a mucha gente, que ese pain factor afecte a mucha gente. ¿Por qué? Porque eso probablemente va a condicionar tu futuro modelo de crecimiento. Porque ¿qué es encontrar una idea de negocio? Probablemente es encontrar un hueco en esa rejilla para hacerlo diferente, entre paréntesis mejor, ¿no? ¿Y por qué yo iba a ser capaz de encontrar ese hueco en esa rejilla? Porque tengo esa rejilla, porque al mirar veo. Lo que te gusta, la pasión siempre es un buen driver, un muy buen driver de generación. Probablemente la pasión te habrá llevado a conocer, ¿no? No a lo mejor desde un punto de vista experiencial real, pero sí por lo menos desde un punto de vista conceptual, pues un determinado sector o industria o hueco o actividad. Digamos que para personas o más jóvenes, ¿no? Que a lo mejor tienen menos ese ámbito experiencial, pues es muy importante ese ámbito de pasión, ¿no? En cualquier idea de negocio la tecnología debe estar desde luego en todas o casi todas las partes de la cadena de valor. ¿Cómo verbalizar la idea de negocio? Porque esto es muy importante para que sepamos desde el principio, cuando empezamos a leer el business plan, el plan de negocio. A mí no me gusta para nada, ¿no? Leer un plan de negocio que dice, nuestra idea de negocio, nuestro plan de negocio es una app, es una aplicación. No, 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 ese no es tu plan de negocio, ese no es tu idea de negocio. Tienes que explicarme primero cuál es la necesidad y el deseo que vas a satisfacer, mejor que la oferta actual, y luego explícame un poco, vamos a hablar, ¿no? Hay dos tipos hoy, dos grandes modelos de negocio, ¿no? El llamado modelo de negocio de cadena de valor tradicional y el modelo de cadena de valor de digital, ¿no? De esa digital platform o de plataforma digital, ¿no? Por lo tanto, un modelo de negocio, un business plan no es una app. ¿Cómo verbalizar esto, no? Bueno, pues yo diría que hay que hacer como una especie primero de storytelling, ¿no? Es decir, primero, dejar muy claro la necesidad, deseo que vamos a satisfacer de manera mejor que la oferta actual. Nosotros, de hecho, lo que recomendamos, por ejemplo, a nuestras startups que acuden a nuestro foro de inversión, ¿no? En la que además tienen una sesión de formación e información sobre cómo construir o
elaborar un pitch, ¿no? De esto, pues a veces casi siempre empiezan así, ¿no? Es decir, ¿sabían ustedes que, boom, una necesidad? Nosotros creemos que hay un hueco, una necesidad en relación con este tema, pum. ¿A vosotros os ha pasado alguna vez este tema? Pum, ¿no? Te está hablando, al principio te está hablando de la necesidad, del deseo, ¿no? Y además incluso es casi contra más descarnada sea, contra más sensación de dolor tengamos, pues nuestra idea de negocio consiste en que alguien, no hay nada peor para un inversor o para alguien que está escuchando cuál es tu idea de negocio que no entenderla. Cuando alguien no entiende algo, lógicamente solemos tender a rechazarlo, ¿no? Por lo tanto, verbalizar una idea de negocio en el entorno de plataforma digital, bueno, pues exige de alguna manera describir o relatar estos elementos que son diferentes, ¿no? De la cadena de valor, digamos, vamos a llamarla más tradicional, ¿no? Desde aguas arriba, desde lo que tiene que ver con el procurement, aprovisionamiento, diseño y fabricación, logística y distribución y comercialización, ¿no? El modelo prototípicamente más integrado, ¿no? De cadena de valor tradicional, pues sería el modelo Aluzar, que llamamos, ¿no? La diversidad funcional de talento en el modelo americano tiene que ver con tres grandes tipos de talento, ¿no? Probablemente para dirigir una startup. Los americanos hablan en primer lugar del talento de los economics, del talento de los financials, y aquí tendríamos pues la persona que es de finanzas, que es de control de gestión, la persona que lleva la gorra de la interacción con el mercado, ¿no? Y aquí estaría toda la persona de marketing, marketing online, comercial, tan crítica, porque si no tenemos clientes, pues no tendremos nada que administrar, ni que contabilizar, ni que gestionar, ¿no? Y el tercero es lo que los americanos llaman el bloque de las operations. Y aquí podríamos tener la gente de IT, la gente de logística, la gente de producción, la gente de recursos humanos, la gente de legal, de fiscal. Bueno, cuando uno empieza o es una startup más pequeña, puede ser que haya varias funciones que las ocupe una misma gorra. Por tanto, la recomendación también es que tenga esa diversidad funcional de talento, ¿no? Tengamos por lo menos esos talentos. Los negocios no viven en el mundo de las ideas, ¿no? Los negocios viven en el mundo de las oportunidades. La gran pregunta para la que no hay respuesta, ¿no? Yo diría que afortunadamente, ¿no? Porque si algunos tuvieran esta respuesta, ¿no? ¿Dónde estarían los que no la tenemos? ¿Sabe alguien a priori en el mundo si una idea de negocio se convertirá realmente en un negocio exitoso o no hasta que no se lanza, hasta que no se pone en marcha? Pues no. Esta causalidad no la sabe nadie, pero sí es cierto que los negocios no viven en el mundo de las ideas, ¿no? Los negocios viven en el mundo de las oportunidades. El gran tránsito de la idea from business idea to business opportunity no tiene solución. Ningún proyecto empresarial fracasaría, ¿no? Justo lo contrario que dicen las estadísticas, de que 8 de cada 10 startups mueren antes de los 2 primeros años y medio, 3 años. Hay una herramienta, es relativamente moderna, que se ha hecho famosa, que se llama el modelo del Canvas, ¿no? El modelo del lienzo, ¿no? El modelo del Business Model Canvas, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve este modelo del Business Model Canvas, ¿no? En solo un impresor tratar de tener una visión un poco lo más completa posible de tu plan de negocio, ¿no? De hecho, es muy usada, ¿eh? Y de hecho, pues a veces, por ejemplo, incluso hay inversores que cuando una startup o quieren ponerse en contacto con un inversor, a veces le dicen, bueno, te mando todo el documento del plan de empresa, etcétera. Dicen, no, mándame solamente el Canvas, ¿no? Comenzaríamos ahora lo que llamamos el análisis del mercado y el planteamiento estratégico. Un elemento muy importante de nuestro business plan tiene que ver con entender el mercado en el que nos vamos a introducir. Y el mercado, entender lo que el mercado vamos a introducir es también expresarlo en formas un poco, darles algunos elementos cuantitativos, ¿no? En general, muchos proyectos hoy en día tienen focos globales. El TAM tiene una dimensión, ¿no? Geográfica. Es decir, ese TAM, me estás hablando de España, me estás hablando del mundo. Es muy importante primero ser una startup fuerte en tu mercado y luego pues intentar ser fuerte en otros mercados, ¿no? Aquellas startups que creen o que basan su estrategia de crecimiento solamente mediante, o que dicen que su estrategia de crecimiento va a estar vinculada a proyectos de expansión geográfica, a nosotros aún nos suena peor, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Prever. En casi todas las industrias van a aparecer competidores, ¿no? De flancos laterales que nunca estuvieron en tu radar de observación. Depende de cómo de buca es tu negocio, ¿no? O cómo va a estar impactado.